Buenos días a todos. Vamos a iniciar, hermanos, orando para que el Señor nos bendiga en este tiempo. Padre, te damos muchas gracias por concedernos este día de reposo cristiano. Te damos gracias porque sabemos que hoy es un gran día para nosotros. Por un lado, para concentrarnos de una mejor forma en adorarte, en glorificarte, en agradecerte todas las cosas, Señor, con las que nos has bendecido. Y por otro lado, para concentrarnos en recibir de ti instrucción, corrección, enseñanza. Padre, rogamos tu misericordia para que podamos aprovechar este día. Que nos ayude, Señor, en medio de las distracciones que muchas veces nos alejan de este objetivo. Sobre todo, concédenos tu Espíritu Santo que aplique tu palabra, Señor, a nuestros corazones, de tal manera que podamos crecer y avanzar como iglesia, que no echemos en saco roto lo que nos dice, sino por el contrario, que lo apreciemos de la mejor manera. Danos esa gracia, Señor, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. Estamos, hermanos, estudiando este tema del pecado del homosexualismo y algunos asuntos de la ideología de género. Hasta este punto hemos visto dos cosas básicamente. Primero, dedicamos 3 domingos a ver varias evidencias bíblicas que nos muestran que el homosexualismo es pecado. Específicamente vimos 10 evidencias, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos han aclarado este punto, que nos han mostrado con claridad que el Señor ve esto como un pecado, como una desviación, como un vicio contra naturaleza. Y hemos visto cómo reacciona Él frente a este pecado, que es supremamente importante. Cómo reacciona el Señor frente al homosexualismo. Y al igual que cualquier otro pecado, podemos resumir que el pensamiento de Dios es que la paga del pecado es la muerte. Y puntualmente estuvimos viendo en las últimas evidencias apuntaban a la muerte eterna, a la condenación, que todos aquellos que abracen este pecado, no se arrepientan de él y no crean en el Señor Jesucristo serán condenados. En segundo lugar, vimos cuál debe ser nuestra actitud frente a ese pecado y a la ideología de género. Y logramos ver, hermanos, por las Sagradas Escrituras que es un rechazo total. Nosotros no podemos aprobar, consentir ningún pecado, tampoco este. Y hablando de la ideología de género, viendo que es una manera de justificar este pecado, pues obviamente que es más bien la obra del mismo pecado, engañando a las personas y alentándolos a seguir en él. Por lo tanto, no podemos abrazar dicha ideología de ninguna manera. Ahora, si yo soy creyente y tengo una tendencia homosexual, cualquiera pudiera abrir los ojos así grandes, pero si lo hace realmente no entendería lo que somos, porque nosotros somos pecadores. Hay personas que vienen a la iglesia y piensan que los cristianos son perfectos, santos, y cuando ellos se equivocan entonces se frustran, se amargan o los critican de una manera exagerada. Los creyentes somos pecadores y la gente que no es creyente también. La diferencia está en que Cristo ha venido a nuestras vidas y ya no somos esclavos del pecado. El no creyente es esclavo del pecado. El creyente ya no es esclavo del pecado, pero el pecado está en él. Así que el pecado todavía lo puede engañar, endurecer, puede salir a flote de una manera terrible. Entonces usted podrá ver a cristianos lamentablemente en algún momento mintiendo, siendo groseros, de pronto robando, cometiendo pecados sexuales. Dentro de esos puede que haya un cristiano con tendencia sexual, homosexual, tanto hombre como mujer. Entonces, si esto es así, la Biblia nos dice que el pecado no puede ser abrazado. Tiene que ser mortificado con los medios que el Señor da o nos enseña en las Sagradas Escrituras, que no debe ser reprimido, debe ser mortificado. Se le debe dar muerte al pecado que hay en nosotros cada día de nuestra vida.
Y si no soy creyente, también debe rechazar ese pecado. El llamado es a que se arrepienta de él. Y arrepentirse precisamente implica, entre otras cosas, dejar el pecado, dejarlo. Poner su fe o su confianza en Jesucristo y arrepentirse del pecado. Hoy vamos a dedicar entonces este tiempo a ver cuál debe ser nuestra actitud ahora hacia las personas que son homosexuales. Note lo que acabo de decir, la enseñanza anterior es rechazo total al pecado y a la ideología de género. Pero hoy vamos a hablar es de las personas, de ellas. Así que hay diferencia. A diferencia del pecado y de la ideología de género, ¿sí? El pecado debe ser rechazado a toda costa, pero las personas deben ser tratadas según nos digan las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde debemos poner atención, porque hay personas que, hay personas que sí son homofóbicos si entendemos bien el significado de esa palabra, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos que le tienen miedo, pavor a ellos, sí, hay personas que le tienen, hay personas que los odian, sí. Ahora, ellos han cogido esa palabra como excusa para decir que todo aquel que no esté de acuerdo con ellos es homofóbico, pero eso sí sería una exageración, tanto del significado de la palabra como de la realidad misma. Porque yo no estoy de acuerdo con ustedes en muchas cosas y entonces no significa que los odie. Por ejemplo, sí, eso no es así, eso no es así. Nosotros podemos no estar de acuerdo con mucha gente y no significa que los odiemos. Así que quiero dividir esta enseñanza en dos partes para no confundir el asunto, ¿no? Dos partes para que sea claro. Vamos a hacerlo lo más claro posible. Vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos, de manera general y de manera particular. Así lo vamos a ver, de manera general y de manera particular, ¿sí? Entonces, primero, de manera general, así como con cualquier otro pecador, nosotros debemos tener actitudes correctas hacia las personas. Los pecados no deben ser aceptados, los pecados no deben ser defendidos ni abrazados, sino rechazados porque nos llevan de mal en peor. Porque condenarían a la persona que tiene ese pecado y si yo simplemente lo abrazo y le digo qué hermoso que eres, sigue así, nunca cambies, pues entonces yo estaría llevando a esa persona realmente a la condenación. Pero en cuanto a las personas, ellos deben ser tratados dignamente. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos, por ejemplo, somos pecadores, ¿sí? Y eso nos acarrea la condenación eterna. La realidad es que los seres humanos cometemos muchos pecados. Cada uno de nosotros cometemos muchos pecados. Pero cada uno de nosotros tiene uno o algunos, digamos o llamémoslo así, especiales. Así es. Por ejemplo, si usted se conoce bien, usted debe decir cuál es el suyo. Debería decirse en la mente cuál es el mío. Si se conoce bien, si es honesto, todos cometemos pecados. Es más, miren, nosotros tenemos la capacidad de cometer todos los pecados que violan la ley de Dios. Tenemos esa capacidad. Podemos cometer cualquiera y muchas veces los cometemos todos. Pero tenemos algunos especiales en nosotros. Y así es todo el mundo. Todos tenemos muchos pecados, pero tenemos algunos pecados en especial. Entonces, por ejemplo, hay alguien que tiene muchos pecados, pero en especial es orgulloso. Hay alguien que tiene muchos pecados, pero en especial es ladrón. Hay otros que tienen muchos pecados, pero en especial son fornicarios, por ejemplo, tienen pecados sexuales. Todos tenemos muchos pecados, pero tenemos algunos pecados en especial, así que algunos de nosotros podemos vernos como iracundos, mentirosos, groseros, y por eso la Biblia a veces señala a los pecadores de esa manera, con el nombre del pecado. Con el nombre del pecado los señala. Vamos a mirar un pasaje que ya estuvimos estudiando. Primera a los Corintios 6:9, y vamos a basarnos ahí básicamente esta enseñanza. Primera a los Corintios 6:9. Dice así, y el 10 también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, en este momento quiero llamar la atención a cómo el Señor llama a las personas que cometen un pecado particular o especial. No es que esas personas no cometan otro, sino que el pecado especial que ellos más cometen es el que es mencionado aquí. Por ejemplo, ni los fornicarios. Todo aquel que comete una inmoralidad sexual, pero está hablando de una persona que ese es su pecado, que lo comete varias veces, que lucha más con él o que ese es el que es especial en él. Este fornicario puede también robar, puede también ser odioso y una serie de cosas, pero en especial este pecado es como el que predomina. Entonces note que la Biblia lo llama por el pecado que predomina en su ser. Fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, etc. Ahí que nosotros necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros necesitamos al Señor Jesucristo porque Él es el único que libra y que salva del pecado. Por ejemplo, en estos días que las personas ven al Señor como el que les trae regalitos. No, eso es una desviación. Él no está para traernos medias, ni chaquetas, ni carritos de pilas, ni nada de eso. Él vino a librarnos del pecado, un problema terrible del que nosotros no nos podemos librar, del pecado. Él vino a librarnos de la presencia del pecado, es decir, que un día ya no habrá más pecados en aquellos que crean en Cristo. Va a llegar un día donde Él le quite los pecados totalmente. También el Señor Jesús libra de la consecuencia eterna del pecado. Es decir, que cuando estemos frente al juicio de Dios, todos aquellos que hayan creído en Jesucristo no van a ser condenados, van a ser perdonados en virtud de que Cristo murió en la cruz pagando por los pecados de ese que crea en Él. También nos libra de la corrupción actual del pecado, es decir, que el que crea en Cristo hoy puede empezar a experimentar libertad de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, pensemos en el pasaje, si yo fuera o soy fornicario, al creer en Cristo, Cristo derrota ese pecado ya no es mi amo. Ojo, sigue ahí, pero ya no tiene el poder que tenía antes. Así que con la gracia de Dios, la obra de Jesucristo y el uso correcto de los medios de gracia, yo puedo mortificar ese pecado hasta la segunda venida de Cristo o hasta que me muera. Puedo mortificarlo. Antes no. Así que Cristo me libra de la corrupción actual. Esto entonces pasa con todos. Todas las personas somos pecadoras. La única solución es Cristo. Los creyentes verdaderos se han acogido a Cristo. Los que vienen a las iglesias y no han creído en Él están todavía en sus pecados y en su esclavitud. Ahora bien, entonces nosotros vamos a encontrar en nuestro caminar que todos somos pecadores. ¿Cómo debemos tratar a los pecadores? Y hablando de personas cuyo pecado es el homosexualismo, ¿cómo debe ser nuestro trato hacia esa persona? Filipenses 4:5 nos da una enseñanza corta, pero completa. Filipenses 4:5. Está allí el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de Filipos y les dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, pero concentrémonos en la primera parte. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esto es que el cristiano, hermanos, debe cultivar una personalidad sociable y comunicativa llena de gracia para con todos los hombres. Eso es lo que significa. Lamentablemente muchos cristianos a veces se encierran y no quieren relacionarse con la demás gente
no quiere hablar con la demás gente y por eso no hay evangelismo, por eso no hay discipulado, por eso no hay un testimonio fuerte y claro de lo que es la vida cristiana, porque los cristianos muchas veces se encierran. Claro, pueden haber dos errores. Uno, encerrarse, ensimismarse cuando venimos a la fe, pero el otro error puede ser, hermanos, seguir relacionándonos con el mundo como si nada, participando de sus pecados. Entonces no, ahí debe haber un equilibrio en esas dos cosas. Ahora, debemos tener cuidado entonces de no amar el mundo, sino que debemos relacionarnos con la gente y con los no creyentes, con los pecadores, de una manera en la cual nosotros no compartamos con su pecado, sino que más bien seamos luz ante ellos. Debemos ser sociables y comunicativos, y esa relación que estemos brindando, hermanos, debe ser llena de gracia. Como dice J.I. Packer hablando de esto, al igual que Cristo, los cristianos deben ser comprensivos ante las necesidades y ansiedades de los seres humanos, a fin de servirles y comunicarse con ellos de una manera eficaz. Por ejemplo, lo hemos estado viendo en Marcos. Hay personas que no creen en Él, pero se acercan a Él y Él tiene compasión y les da de comer, y les sana y les ayuda y habla con ellos. Y claro, llega un momento donde dice, bueno, no más con ustedes porque ya me están buscando por lo que no deben. Pero noten que Él se relaciona, Él es sociable, Él es comunicativo, Él es lleno de gracia. Él se acerca a ellos de una manera buena, positiva, para darles, para aportarles, y así debemos ser nosotros. Sigue diciendo, sin embargo, lo deben hacer a partir de un despego de este mundo en sus motivaciones, puesto que todo lo que están haciendo es pasar por este mundo momentáneamente, mientras viajan hacia su hogar con Dios, y con el único propósito de agradarlo a Él. Cierro ahí la cita. El punto aquí es que nosotros los creyentes debemos cultivar una relación o relaciones con los pecadores para tratar de hacerles el mayor bien que podamos. Por supuesto, en el mismo orden que lo enseña la Biblia. Primero espiritual y segundo material también. En primer lugar, hermanos, el bien espiritual. Debemos concentrarnos en esto, pero también ayudarlos en sus luchas, en sus ansias, en sus necesidades. La gente sufre, hermanos, y necesita que haya un consuelo, pero un consuelo verdadero, no uno falso. El mundo le brinda a la gente consuelos falsos. Nosotros podríamos brindarles consuelos verdaderos, basados en la Escritura, en el Señor. Así que debemos hacer como el Señor Jesús lo hizo, como Él hacía. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esta palabra gentileza, hermanos, es muy rica en significado. A nosotros no nos dice nada, ¿cierto? Hermana, sea gentil. Hermana, sea gentil. ¿No? Gentil es como amable de pronto. Si al caso, a lo mucho pensamos eso. No nos aporta mucho. Por eso hay que estudiarla. Esa palabra gentileza puede entenderse de las virtudes que voy a mencionar. Es decir, la palabra gentileza significa cordialidad, amabilidad, comprensión cariñosa, consideración, caridad, mansedumbre, generosidad y bondad. Todo eso significa esa palabra. Imagínense. O sea que para que nosotros mencionemos el significado de la palabra griega gentileza, tenemos que mencionar no sé cuántas, 8 o 7 palabras en español. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Esta palabra, hermanos, expresa una consideración que examina humana y razonablemente lo que tiene enfrente. ¿Qué está pasando enfrente? ¿Qué tipo de persona tengo? ¿Qué situación está ocurriendo? Entonces yo razono humanamente, razonablemente, y de esa manera entonces me voy a comportar cordialmente, amablemente, cariñosamente, comprensivamente, con mansedumbre, con caridad, con generosidad, etc. Todas estas cualidades están comprendidas en esa palabra que aparece en el original, y cuando las tomamos juntas podemos entender el significado que Pablo quiere darle y sobre todo lo que nos está mandando. Porque ¿qué nos está mandando?
vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Entonces, a la final, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que todos los hombres vean en nosotros cordialidad, amabilidad, comprensión cariñosa, consideración, caridad, mansedumbre, generosidad y bondad. Ahora, si lo estudiamos en su contexto, note que él viene hablando del gozo del creyente. Lo que Pablo enseña aquí en su contexto es que el verdadero gozo del que está hablando en los versos anteriores no puede ser alcanzado por el que es duro con los demás. El verdadero gozo no puede ser alcanzado por aquel que es como amargado y no quiere transmitirle nada bueno a los demás. Eso es lo que le está diciendo. El verdadero gozo, hermanos, está en aquel que no insiste en sus derechos propios, porque nos habló de mansedumbre. El verdadero gozo está en aquel que es capaz de recibir de pronto una ofensa y decir, me la voy a aguantar por Cristo, por amor a esta persona. Usted es grosero conmigo, pero yo voy a ser amable con usted. Usted es duro conmigo, pero yo voy a ser cariñoso con usted. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Es que el cristiano es el hombre o la mujer que cree que es preferible sufrir la injusticia antes de cometer la injusticia. Eso es el creyente. Es lamentable, hermanos, que la gente vea a los cristianos, por ejemplo, como amargados, como odiosos, ¿sí? Como personas sin misericordia. Bueno, claro que si nos dicen amargados porque no compartimos sus pecados, eso es otra cosa. Pero de verdad que uno ande como malhumorado a toda hora, que la gente no vea gracia en uno, que la gente diga con esa persona no se puede hablar. ¿Usted es cristiano? Uy, pero esos cristianos no les puede ni hablar. Si eso es lo que ven en uno, hermano, eso es lamentable, porque Pablo nos está diciendo lo contrario. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y aquí no estamos hablando de su personalidad, sino que estamos hablando de esas virtudes que pone el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes para que éstas salgan. Eso debe ser mostrado. Así que nosotros debemos ser cordiales, amables, comprensivos en los asuntos de esta vida, amorosos, mansos, generosos, buenos con todos, según nuestro tema. Así nosotros debemos tratar a los que son homosexuales, a los que son borrachos, a los que son ladrones. Claro, no le estoy diciendo que sea así con el pecado, ya lo hablamos el domingo anterior, el pecado debe ser rechazado, pero con la persona, a la persona hay que tratarla con cordialidad, con amabilidad, con comprensión. Debemos tratarlo de manera cariñosa, amorosa, mansa. Claro, si se trata de su pecado, hay que decirle no, pero la persona debe ser tratada correctamente. Debemos hacer así con todos los hombres. Todos los hombres deben ver en nosotros estas maravillosas virtudes, porque esto es lo que es Cristo. Esto es lo que pone el Espíritu Santo en los creyentes. Entonces, ¿homofóbicos? No. Cordiales, amables en los asuntos de esta vida, comprensivos, amorosos, mansos, generosos, buenos con las personas que son homosexuales. ¿Ha quedado claro? De manera general. En segundo lugar, de manera específica, de manera particular. Ellos, como otras personas, cometen pecados, son pecadores. Ellos cometen muchos pecados y en especial el del homosexualismo. Este y otros pecados los van a llevar al infierno, ya lo vimos, si no se arrepienten. Así que volvamos a 1 Corintios 6:9. Ahí lo dice con toda claridad. Y ya lo leímos. Nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios dice claramente allí, en estos versos y en otros de las Escrituras, que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Así que de manera particular, nuestra relación con ellos debe ser tal que pueda mostrarles el único camino de salvación. De manera particular, hermanos, nosotros debemos relacionarnos con ellos
y con todos los pecadores con el propósito de que conozcan al Señor Jesucristo. Así que debemos cultivar con ellos y otros cierta relación cordial, amable, generosa, buena, para ganar sus oídos y predicarles el Evangelio. Predicarles del Señor Jesús. Hay que cultivar cierta relación, hermanos, porque nosotros no podemos ir ahí por la calle y diciéndole a todo el mundo, usted es un pecador, se va a ir al infierno. Crea en Cristo, por ejemplo. No, pues ¿quién nos va a escuchar? De pronto hasta puños nos van a dar. ¿Y usted quién se cree? No, hay que cultivar cierta relación para decirle, mire, yo quiero hablarle el Evangelio, y que la persona diga, listo, hábleme. Y entonces empieza uno a mostrarle lo que dice las Sagradas Escrituras. Hay hermanos que evangelizan así, aquí hay hermanos que eso es como que chocando con todo el mundo, como tachando a todo el mundo, ¿no? Usted no, su iglesia no, usted tampoco. Y aunque realmente tengan cierta razón, porque por ejemplo los pecados llevan al infierno, esa no es la manera. Hay que cultivar cierta relación para ganar el oído de las personas que hay afuera. Hay que cultivar cierta relación y eso se hace con el punto 1, siendo cordiales, amables, comprensivos, generosos, mansos. Y en ese proceso entonces uno le dice, mire, yo quiero hablarle de Cristo. Y como usted está cultivando una relación, la persona dice, listo, nos vemos mañana a la 1 en mi casa. Y entonces usted llega y empieza a predicarle. Y empieza a mostrarle qué somos, qué dice la Biblia, cuál es la solución. Y de pronto se les fue el tiempo y le dicen, nos vemos dentro de 8 días. Sí, claro, venga y seguimos hablando. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que cultivar una relación donde la persona me oiga. Porque si yo simplemente le digo a todo el mundo, usted es pecador y se va a ir para el infierno, cierro las puertas de su corazón y cierro sus oídos. Debemos ser sabios como Natán cuando le habló al rey David. Era verdad, el rey David había asesinado, había cometido adulterio, había cometido crímenes terribles, pero él no llegó ahí diciéndole, ¡criminal! Él llegó y cultivó cierta relación y le dijo, mire que es que había un señor que tenía una ovejita y la quería mucho, mucho, se acostaba con ella, imagínense, la consentía, la peinaba, la bañaba, la tenía limpia, se acostaba ahí con ella, eso la quería mucho. Y el vecino tenía hartas, y un día el vecino le robó la oveja, se la quitó para darle a su amigo, y entonces David se pone bravo y dice, no, pues que la pague, y que la pague varias veces, y le dice, pero si ese es usted, ¿ven? Hay que cultivar una relación donde la gente nos escuche y podamos decirles, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo en el Evangelio. Hay que trabajar en cultivar esta relación. Hay que cultivar en que la persona abra su corazón y abra sus oídos. Debo cultivar cierta relación para que ella no me diga, no me hable del Evangelio. Mire, tiene que tener uno una relación muy mala con alguien cuando uno le va a decir, mire, yo le quiero hablar de Cristo, no me hable de eso. Tiene que tener una relación muy mala. Ustedes tienen una relación muy mala con su mamá, con su papá, con sus hijos. Cuando usted le dice, vamos a hablar del Evangelio, y ellos dicen, no, yo no quiero. Tiene que tener una relación muy mala para que le hagan eso. Y realmente muchos de nuestros hijos, de nuestros papás y de nuestros familiares no nos escuchan muchas veces es porque tenemos una relación mala con ellos. Pues ellos dicen, ¿usted qué me va a hablar a mí? Sí, bien orgulloso, bien grosero, bien duro. Nosotros mismos lo hemos experimentado, tenemos familiares que les llevamos predicando 10, 15, 20 años y todavía no se escuchan. Todavía no se escuchan. No creen, lamentablemente, pero todavía no se escuchan porque uno se ayuda, se comprende, se aconseja, se llama, está pendiente, mire, que venga, le hablo del Señor otra vez. ¿Sí? Hay que cultivar relaciones, hermanos, hay que cultivar unas relaciones buenas. Otra vez, no relaciones donde yo comparta su pecado. Eso no es algo así como que, bueno, el domingo voy a la iglesia, pero el viernes usted va a la taberna conmigo, ¿no? No, eso no. Claro, eso no. Pero sí relaciones donde esa gente se sienta amada, donde vea que uno le interesa, que realmente tiene uno un interés real por ellos. Hay que cultivar esas relaciones. Miren, ¿cómo puede ser posible que nuestros hijos adolescentes digan, yo no quiero hacer devocional? ¿Cómo así que no quiero hacer? ¿No?
¿Cómo estamos cultivando nuestras relaciones con ellos, hermanos? Si ellos tendrían que venir. Cuando el padre le dice, venga, que tengo algo que decirle. Y yo, claro, papá, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Si no es así, entonces que yo no estoy cultivando una buena relación con los pecadores, empezando desde mi propia casa, pues menos con los de afuera. Menos con los de afuera, ¿sí? Así que debo cultivar cierta relación en la que pueda hablarle el evangelio. Eso es lo que debemos hacer con todos. Si es que hemos de ser eficaces en el discipulado, esto es clave. Y debemos hacerlo también con personas que son homosexuales. Como alguien dijo, la tarea que tiene el cristiano ante sí es el principal mandato recibido por la iglesia, evangelizar. Y todo cristiano debe buscar por todos los medios promover la conversión de los incrédulos. Aquí es significativa la huella que deja el cambio realizado en su propia vida. También el amor al prójimo debe llevar de continuo a los cristianos a la realización de las obras de misericordia en todas sus clases. Así que no es solo, ten que entenderme acá, no es solo cultivar una relación, porque algunos de ustedes son habladores y jocosos y echan cuentos y todo eso, entonces son fáciles. Ustedes forman fácil una relación. No es solamente formar una relación y ya. No es meramente cultivar una relación y ya. No, es cultivar una relación para. En el evangelismo es necesario, hermano, relacionarnos con las personas mostrando esta gentileza que nos habla el apóstol para. El propósito es predicarles el evangelio, iluminarles con la palabra de Dios. No es simplemente que la gente diga, ve, usted es como chévere, ¿no? Como bueno hacer amistad con usted, pero no sabe ni siquiera que es cristiano. No, es una relación para. Mateo 5:14 nos dice algo de esto. Señor Jesús dijo, hablándole a la iglesia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sois la luz del mundo. Entonces miren, si solamente cultivamos una relación y no les hablamos de Cristo, no estamos haciendo nada. Simplemente nos acomodamos a este mundo. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El propósito de cultivar relaciones, hermanos, con gente que no es creyente, es para poderlos iluminar con la palabra de Dios, con los propósitos de Dios. No es para interactuar en esta vida con ellos y ya. No es para participar con ellos en sus pecados, menos. Es para poder iluminarlos. Si solamente los saludamos y somos amables con ellos y ya, estamos escondiendo la luz debajo de la cama. Estamos escondiendo la luz. Si mis vecinos pueden decir que soy un vecino chévere nomás, no sirve, hermanos. Tenemos que mirar cómo llegar a hablarles. Claro, muchas veces no es sencillo, pero tenemos que cultivar precisamente la relación para lograrlo hacer. Ahora bien, ellos necesitan, hermanos, que les prediquemos el evangelio. Ellos necesitan conocer a Jesucristo. Debemos decirles que si ellos creen de todo corazón y se arrepienten de sus pecados, el Señor Jesucristo los va a perdonar de sus pecados. Dentro de esos pecados, el homosexualismo. Que si creen en Él de todo corazón y se apartan de sus pecados, se apartan del homosexualismo, el Señor les dará el cielo por heredad. Que si creen en Él de todo corazón, Él los va a librar de su esclavitud. Les va a quitar los gustos pecaminosos que tienen, les va a librar de los vicios contra naturaleza. Eso es muy importante. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ven, Él lo hace nuevo, como lo ha hecho con todos los creyentes a través de la historia alrededor del mundo, como lo hizo con nosotros. Volvamos otra vez a 1 Corintios 6, 9 y 10. Hermanos, hay esperanza para todo tipo de pecador. Eso debemos decírselos. A veces nosotros podemos pensar, no, para el homosexual ya no hay esperanza. Sí, claro, para todo tipo de pecador. El verso 9 otra vez dice,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y sigue hablando, verso 10, heredarán el reino de Dios. No lo heredarán. Pero ahí viene la buena noticia que podemos compartirles. Mire, Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el verso 11, y esto erais algunos de vosotros. Noten, los creyentes eran. ¿Qué eran? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, o se echaban con varones, o ladrones, o avaros, o borrachos. Íbamos por un camino de condenación, hermanos, pero el Señor se nos atravesó en su gracia. Alguien nos predicó el evangelio, haya sido nuestros padres, un vecino, un hermano de una iglesia. Vino, nos predicó, trajo la luz a nuestras vidas. Y entonces, ¿qué sigue diciendo el pasaje? Mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué gloriosa bendición hay allí, hermanos. ¿Qué era usted? Fornicario, ladrón, idólatra, cualquiera de estas cosas o varias de esas. Pero la gracia del Señor vino a su vida y lo lavó, y lo santificó, y lo justificó por la obra de Jesucristo. O sea que el Señor Jesús trajo la salvación a nuestras vidas. Hermanos, este es uno de los pasajes que describe las verdaderas bendiciones del cristiano. Las verdaderas bendiciones no son que tengamos comida o plata o cosas así, no. Ser lavados, ser santificados, ser justificados, como lo dice aquí. Ser lavados, esto es el nuevo nacimiento. El Señor Jesucristo trajo nueva vida a nosotros. Ser santificados, esto hace parte del nuevo nacimiento con el cual el Señor derrota el pecado en nosotros y ya no somos esclavos. Ser justificados implica, hermanos, que el Señor Jesús pagó nuestra deuda ante el tribunal de Dios. Y por eso cuando estemos en ese tribunal, la sentencia final va a ser benditos de mi Padre, heredad del reino. No porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo hizo algo por nosotros. Por eso, hermanos, sabiendo que el Señor ya ha hecho esto en nosotros y que hay esperanza, nosotros debemos animarnos a predicarles a todos los que dicen aquí, a los fornicarios, a los idólatras, a los homosexuales, sea afeminados, sea los que se echan con varones, no importa. ¿Por qué? Porque en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación. Y nosotros tenemos esa palabra gloriosa, así que no debemos esconderla debajo de la cama. Si una persona homosexual se acerca arrepentido a Jesucristo, arrepentido de sus pecados y confiando en el perdón que Él ofrece, será perdonado y será librado del mal. Eso es lo que dice el Evangelio. Así que, hermanos, de manera particular, nosotros debemos cultivar cierta relación con ellos para predicarles bien el Evangelio de Jesucristo. En resumen, de manera general, debemos darles un buen trato, un trato digno según la norma evangélica, según lo que vemos en las Escrituras. Así debemos tratar a todas las personas y también a los que tienen el pecado de homosexualismo. Y de manera particular debemos enfocarnos en predicarles de Jesucristo, el arrepentimiento y la fe para perdón de pecados. Esa es, hermanos, nuestra tarea. ¿Sí queda clara? Buena relación y buena relación para. No compartir sus pecados, no es consentir sus pecados, no. Pero es tratarlos bien con dignidad. Tratarlos bien y tratarlos bien para que la gente vea que el Señor ha puesto gracias en nosotros, virtudes maravillosas, y esas son para usarlas precisamente para atraer los oídos de esas personas y poderles hablar de Jesucristo. Que no se condenen, hermanos, que no se pierdan, que no se vayan para el infierno. Ese debe ser nuestro deseo, nuestro más profundo deseo. Oremos. Padre, estamos agradecidos contigo por concedernos el poder mirar las Escrituras de esta manera.
Padre, gracias por enseñarnos cómo debemos comportarnos de manera general. Señor, cuánto le falta a tu iglesia tener todas estas gracias en ella. Esa gentileza para que la gente la conozca y la vea. Rogamos, Señor, misericordia en esta mañana para que nos transformes de esa forma, que la gente pueda ver en nosotros, Señor, una personalidad sociable, comunicativa, llena de gracia, atrayente, y que la podamos usar, Señor, para predicar tu palabra a todos los pecadores. Padre, bendícenos de esta manera y gracias por enseñarnos esta mañana estas cosas. Danos la fuerza para ponerlas en práctica. Perdónanos cada vez que no lo hemos hecho. Y permite, Señor, entonces que tu iglesia sea esa luz que se pone en un lugar alto para que idólatras, fornicarios, afeminados, homosexuales, Señor, ladrones, avaros, borrachos, todos puedan ver esa luz tuya, y tú en tu gracia maravillosa sigas llamando hacia ti, Señor, aquellos que han de ser salvos. Bendícenos como iglesia, Señor, para hacer tu obra. Permite que no estemos estancados en estas cosas, Señor, sino que ahora pongamos esto en nuestro corazón para cumplir nuestra misión, para cumplir nuestra tarea como iglesia de Jesucristo. Una vez más, gracias, Señor, por este tiempo. Por tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.